Listo, gracias. Yo vivo en el Cerro de Moravia, que es uno de los sectores del barrio. El Cerro de Moravia es de basura. La basura que depositaba toda el área metropolitana de Medellín. El barrio Moravia pasó por una situación muy difícil a nivel de violencia. Nadie podía tener su negocio porque a toda hora lo atracaban. Usted podía tener su olla en el fogón con comida y se la robaban, se la llevaban, lo dejaban sin comida. Nos robaban las ollas de la comida, los focos de las calles, la ropa. Extendíamos una ropa y se la llevaban, mojada, las ollas con comida. Cuando eso había una violencia, mi hijo, el que me mataban a mí hace 15 años, y hubo una violencia que mataban por toda la calle, mataban muchos muchachos. Sí, habían unas bandas muy delicadas, demasiado delicadas, que uno no podía decir nada porque no lo iban a matar. Era tan difícil este barrio, ni la policía podía subir. Nosotros no podíamos pasar para acá, ni los de aquí para allá. Imagínense qué conflicto tan grande era eso. Una sociedad tan dividida y por razones muy grandes. Es un momento supremamente duro para Moravia. Duro para Moravia era un momento en el cual en un barrio se podían presentar 2, 3, 4 muertos diarios. Hizo una proliferación grandísima de grupos armados en Moravia, en un espacio aproximado de 1.200 metros cuadrados. Se logran concentrar por ahí entre 12 y 16 grupos armados. Los grupos armados van a tener una utilidad. Ya no le van a robar al vecino el radiecito, o le van a robar el televisor, o le van a robar un mueble. No, ya no van a hacer eso. Ellos se van a disputar otras cosas. Se van a disputar las agencias donde venden la droga. Va a suceder algo, que los grupos en Moravia se van a convertir en grupos de sicarios que van a vender sus servicios al narcotráfico. El narcotráfico es como si fuera el Estado, en términos de que el Estado ante nosotros aparecerá como neutro y por lo tanto protege a todas las capas, ¿sí? Si yo cojo el narcotráfico con esa figura, el narcotráfico coge todas las capas. No se escapa ninguna de ellas. De atención del Estado para el Cerro de Moravia hubo indiferencia total. El Cerro de Moravia, su alcantarillado, su acueducto, fue a costo personal de cada uno de los habitantes. El desarrollo de Moravia no ha sido por parte del municipio, la gobernación, sino ha sido por parte de las gestiones de los mismos líderes comunitarios. La luz, teníamos que traerla de Carabobo, el agua nos tocaba cargar al jardín botánico, eso eran puros cafetales. Como no teníamos dinero para pagar un técnico para ver qué grado de gas tenía el suelo del Cerro de Moravia, nos ideamos la idea de clavar una varilla de 1 pulgada de diámetro por 2 metros de longitud, la varilla. Prendíamos el fosforito y donde prendía era porque había gas. Yo curiosa, porque yo hasta feliz estaba que hubiera salido gas, lo que es uno como inocente, me dio por hacer un ensayo en una habitación en medio de 2 camas, en mi casa. Cuando la sorpresa que al hacer esa perforación ahí, prendió. Entonces yo no quería desaprovechar esto. Coloqué 3 piedritas y como ese día, ese ensayo lo hice hoy en la tarde, entonces llegué, preparé la carne y frité ahí la carne de la comida ese día. Y así utilicé ese ensayo hasta que no salió más gas. Como es una comunidad que tiene mucha experiencia
de resistencia y de defensa, los grupos de jóvenes van a configurarse como defensas frente a otros grupos. ¿Sí? Pero por desgracia, las defensas frente a los grupos ofensores, ¿sí?, caen en las mismas dinámicas. ¿Qué hace la milicia? Somete a las bandas y las articula a sí mismas. O sea, las bandas, al ser sometidas, son tragadas por la milicia. Sacando pues las bandas y los pelados drogadictos, fue también muy dura esa guerra. Cayeron inocentes como otros que no, ¿cierto? Pues cuando ese tiempo pues uno muy encerradito pues. Infortunadamente a uno le toca estar como con Dios y con el diablo en un momento dado, ¿sí? Por precisamente pensando en el beneficio de la comunidad. Este grupo de la milicia se fue extendiendo hasta que dominó todo el territorio de Moravia. Yo reconozco el valor doy valor a lo que este grupo hizo dentro del barrio, porque ellos hicieron lo que la ley no hizo. Pues yo siempre les decía eso, es que ustedes son muy importantes para el barrio, tanto que nosotros mismos intentamos que ustedes mismos solucionen el problema y aportan al desarrollo del barrio. Entonces es como darle la importancia, yo creo que es como hacerlos sentir importantes y eso pasa mucho. La primera vez que vine a Moravia para mí fue impresionante porque yo venía como asesor de un proceso de negociación. Andaba, sin mentir, de esquina en esquina, mirando para todas partes que no fueran a haber enfrentamientos. Estas negociaciones lograron una reinserción que fue una desmovilización con entrega de armas, con beneficios sociales para el barrio. Si bien eso era importante, lo más importante era lograr que la comunidad reactivara sus propios dispositivos para resolver sus conflictos. Porque el conflicto entre bandas y milicias había conducido a que fueran estos actores los que resolvieran los conflictos de una manera armada, con amenazas, desde una eficacia instrumental. Había un procedimiento a nivel de lo de la solución de conflictos muy autoritario por este grupo. Pues me acuerdo mucho de un arrendamiento. Hubo un inquilino que no le quería pagar pues al arrendador. Entonces el arrendador buscó a uno de los muchachos que le debía mucha plata, además y que quería que le desocupara pues su casa. Entonces el muchacho fue a la casa, le sacó algunas cosas al inquilino, le decomisó, como se dice pues, algunas cosas y le dio como 8 días para que desocupara la casa. Y no iba mani vacío tampoco, entonces les daba mucho miedo. Ellos empezaban a recoger plata a la comunidad, que para arreglarle el alcantarillado, y entonces para el arreglo se gastaba la plata. Tuvimos líderes que, viendo las cosas malas que estaban pasando, tuvimos el valor de decir, bueno, vamos a citar a los del grupo armado a una reunión, que eso no puede seguir siendo así. Estábamos entre varias compañeras como en peligro. Nos tocó hablar con ellos, sentarnos y dialogar y vea, las cosas no son así, lo que pasa es que son líderes, les toca trabajar, les toca poner la cara por todo. Teníamos que tener mucho valor y mucho diálogo con las personas. O sea, nos tocaba como meternos mucho en el cuento para evitar muchas muertes en muchos compañeros, como también nos han matado muchos compañeros. Y ahí se presentaba otro conflicto, ya no era ni tanto con la otra parte, sino ya con el problema con el muchacho. Muchas veces nos pasó así, muchas veces también nos tocó mediar
con los muchachos y con gente, por ejemplo. El pacto fue el siguiente: para nosotros montar el Centro de Resolución de Conflictos nos reunimos con las milicias y los reinsertados y llegamos al acuerdo de que de ahora en adelante ningún conflicto iba a ser resuelto por las milicias ni por los reinsertados, que todos los conflictos que les llegaran a ellos para regular fueran remitidos al centro. En realidad no éramos milicianos y en realidad lo que estábamos haciendo era luchar contra los milicianos. Lo que pasa es que lo hacíamos ya no desde las trincheras militares, sino que lo hacíamos desde espacios ciudadanos. Eso ha marcado una pauta muy importante porque ya se le quitó como tanto el peso a los grupos armados de ellos mismos solucionar sus conflictos. Ya sabemos dónde podemos dirigir la comunidad en caso de un problema, sea por topes, sea por mala convivencia, sea por robos. O sea, ya hay otras entidades que están prácticamente en Moravia y nosotros hacemos uso de ellas. Ya no es tanto de que el grupo armado es el que va a ir a arreglar un problema en la comunidad, ¿no? Pero somos capaces de enfrentar cuando hay un disgusto entre jóvenes, entre vecinas, entre niños, y uno pues ya sabe, a ver, por qué fue el motivo, venga acá, qué es lo que le pasa a usted, y es como enfrentar y escuchar. La capacitación le da seguridad de enfrentar un problema sin temor, sí. Esas formas como arbitrarias, autoritarias, de conciliar los conflictos del barrio fueron cambiando poco a poco, es un proceso. El estado final es corregir un montón de errores hasta llegar a hacer las cosas como se debe hacer, pero para llegar a esto uno tiene que pasar por donde pasamos nosotros. Contra eso va a ser necesario ya no crear una contramilicia, sino que hay que crear un referente de regulación que le dispute el control al grupo armado. Y esa es la importancia que tiene el Centro de Resolución de Conflictos. El Centro de Resolución de Conflictos lo que hace es rescata las prácticas regulatorias comunitarias que contiene el tejido social, le da relevancia, ¿sí? La importancia y la iguala para poder disputar con el grupo militar. Si tenemos disposición de sentarnos frente a frente a expresar cada uno, porque es que esa es la oportunidad que da la conciliación, de que cada uno nos desahoguemos de lo que sentimos, del problema que sentimos. Sí, entonces, frente a frente, usted expresa su punto de vista, yo expreso mi punto de vista, y en ese momento que llegamos, que cada uno exteriorizamos lo que sentimos y que entre los dos buscamos fórmulas de arreglo del problema que tenemos, ahí es donde realmente se termina el conflicto. Aquí los conflictos los resolvemos como entre nosotros mismos. Por ejemplo, si hay conflictos entre 2 o 3 compañeros, nosotros mismos nos sentamos, dialogamos con ellos, no tenemos como que ir a buscar otras personas. O sea que la gente, como dice uno, les copia, ¿no? Uno la gente lo respeta, uno la gente aquí lo respeta. Gracias a Dios y terminando lo que estamos hoy, que Moravia es un barrio que yo creo que la gente que conoce a Moravia le gustaría vivir aquí.